estimados. Entonces, ahí están viendo la presentación todos. Confirmar, por favor, si ven la presentación. Sí, tutor. Bueno, listo. Entonces, vamos a proceder con la presentación, con nuestro tema a desarrollar el día de hoy, correspondiente al CIPAS de rentas de personas naturales. Tengan todos una gran bienvenida a este encuentro programado para el día de hoy. Entonces, la red de curso, el curso Preparación y Conciliación de Estado Financiero, les damos la bienvenida a todos los estudiantes en este día 15 de mayo de 2026. Listo. Sin más preámbulo, entonces nos encontramos con el conversatorio frente rentas de personas naturales. Entonces aquí tiene un poco de mi presentación. Soy Juan David Jiménez Salazar. Soy contador público con más de 10 años de experiencia en el sector público-privado, maestrante de gestión financiera y docente de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de CACEN, a la que ustedes también pertenecen. ¿Ok? Entonces en el día de hoy vamos a ahondar cerca. ¿Qué saben ustedes sobre el impuesto de la renta? Para ustedes, cuando se habla sobre impuesto de la renta, ¿a qué hace alusión el tema de impuesto de la renta? ¿Quién de ustedes me puede decir? A ver, ¿alguno que pueda hacer algún comentario? Vamos a hacer el encuentro de hoy lo más participativo posible. ¿Qué entienden ustedes por el impuesto a las rentas? A ver. Los escucho. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues el impuesto a la renta es el impuesto que se paga sobre las ganancias que se obtuvieron normalmente durante un año graduable. Por ejemplo, en estos días se están pagando el impuesto de renta de las jurídicas y ya más adelante comienza como a pagar la de las naturales del 2025. Ok, mi estimada. ¿Otra definición? ¿Otra definición acerca de qué es el impuesto sobre las rentas? Bueno, ahí lo tienen, mis estimados. Entonces, no es más, el impuesto a la renta, como bien la palabra dice, el impuesto a las rentas es un impuesto que grava los ingresos de las personas naturales y jurídicas que se obtienen en un periodo determinado. O sea, lo que dice la compañera. Por lo regular, estos periodos van sobre el periodo fiscal, quiere decir del 1 de enero del año X hasta el 31 de diciembre del mismo año. Quiere decir, como mencionó la compañera, estamos en los vencimientos de las declaraciones de rentas de las personas jurídicas. Todos los ingresos que se obtuvieron en el año inmediatamente anterior, quiere decir 2025, van a ser declarados en la declaración de impuestos de rentas. A estos ingresos, pues se le hacen unas deducciones que vayan, que tengan razón de ser sobre, o tengan razón de causalidad sobre los ingresos, los costos y los gastos que produjeron esos ingresos. No todos los gastos o costos pueden tener razón de causalidad sobre el ingreso que se vaya a declarar. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué dice la definición? Este se paga sobre la renta obtenida. O sea, quiere decir, sobre los ingresos, una vez se les deduzca los costos y gastos y demás erogaciones procedentes según la ley fiscal. A estos ingresos hay que hacerle una depuración de la renta, donde nosotros vamos a descontarle todos esos costos, gastos y demás aristas que pueda tener esos ingresos para llegar a una renta líquida a la cual nosotros les vamos a aplicar la tarifa correspondiente a ese ingreso. ¿Ok? Pero ahora vamos a mirar, hay que tener en cuenta que las personas naturales deben tener unos topes
o cumplir con ciertas condiciones para saber si son o no declarantes del impuesto de renta, porque una cosa es declarar impuesto y otra cosa es pagar el impuesto. ¿Ok? Es muy importante esas dos definiciones. ¿Cuándo me toca a mí declarar y cuándo me toca a mí pagar? Son dos connotaciones totalmente diferentes. ¿Listo? Entonces miren ustedes cuáles serían los topes para saber si yo soy declarante de renta por el año inmediatamente anterior. Quiere decir, por el año de 2025. Ahora, la DIAN, mediante resolución, establecen estos topes. ¿Cuáles son estos topes para el año inmediatamente anterior? Para el 2025, toda persona natural que posee más de 224.095.000 pesos es sujeto a declarar renta o se va a ver obligado a declarar renta por concepto de patrimonio. Estos valores son equivalentes a 4.500 VT durante ese año. ¿Qué quiere decir? Aquella persona que tenga una casa, que tenga un vehículo, que tenga una finca o que tenga cualquier bien material apreciable en dinero y que la suma de estos sean iguales o superiores a estos valores que establece la DIAN, automáticamente se convierte en declarante de renta. Eso es una primera condición. ¿Cuál es la segunda condición que establece la DIAN? Que esa persona durante el periodo 2025 haya tenido, sea igual o superior a 69.718.600 pesos o en su equivalencia a VT a 1.400 VT, automáticamente por ingreso se convierte en declarante de renta. Entonces miren cómo van cambiando los topes según cada ítem para que ustedes lo tengan en cuenta. Si ustedes tienen un posible cliente o tienen un cliente que el año pasado obtuvo este valor, es muy probable que se convierta en declarante de renta por el año grabable 2025. ¿Y cuándo tiene la obligatoriedad de presentar su declaración? El año inmediatamente siguiente. Quiere decir, si esos ingresos se percibieron en el 2025, en el 2026 esta persona tiene que hacer su declaración de renta por concepto del año inmediatamente anterior con base a sus ingresos. Ahora bien, ¿qué pasaría si una persona compra o consume en el año anterior, el 2025, su equivalencia o igual a 69.718.600 pesos o a 1.400 VT, ya sea por compras o consumos? O sea, si esta persona compró más de este valor o igual, también se convierte en declarante de renta. ¿Ok? Entonces, miren cuáles son los topes que debe tenerse en cuenta para establecer si una persona natural, como usted, como ustedes o como yo, somos o no sujetos o tenemos la obligatoriedad de presentar declaración de renta por el año 2025. Entonces, para que usted tenga en cuenta estos topes a los cuales ustedes les van a decir como asesores financieros que ya pueden serlo, decirles a sus clientes, venga, présteme su certificación de ingresos y retenciones para mirar si usted pasó los ingresos, o présteme su extracto bancario si compró por medios electrónicos, o qué tanto patrimonio tiene usted y yo le puedo decir si está obligado o no a presentar la declaración de rentas si cumple alguno de estas condiciones. Si cumple una de estas condiciones, automáticamente se convierte en declarante de renta. Profe, pero hay otras condiciones, claro que sí. Hay otras condiciones que se deben cumplir. ¿Cuáles son estas condiciones? Consumos con tarjetas de crédito o débito que en el año inmediatamente anterior
sean iguales o superiores a 69.718.600 pesos o su equivalencia a VT en 1.400 VT. Lo mismo para aquellas personas que prestan sus cuentas para que ya sea del exterior o de un amigo, de un primo o de su pareja, le hagan consignaciones ahí. Estas consignaciones, si pasan esos topes también de 69.718.600 pesos, automáticamente usted también se va a convertir en declarante de rentas cuando se compra con tarjeta, ya sea débito o crédito, o cuando se reciben consignaciones, depósitos o inversiones correspondientes al año 2025. Entonces, para todas aquellas personas que les gusta prestar sus cuentas para que le hagan las consignaciones, ya sea por Nequi, ya sea por otra plataforma donde se hacen transacciones, muchos de ustedes inocentemente hacen eso, pero pueden tener algún inconveniente con la DIAN si no se presenta la declaración de renta correspondiente al año inmediatamente anterior. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí? ¿Los escucho? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Seguimos avanzando entonces. Ahora bien, yo debo conocer el sistema de renta cedular que tiene la DIAN. Esto es un mecanismo clásico que agrupa los diferentes tipos de ingreso. Los agrupa dependiendo su origen. Encontramos las rentas de personas laborales, las no laborables, encontramos las rentas de capital, las rentas de dividendos. Entonces, con base a eso, yo voy a clasificar en qué sistema cedular me encuentro y qué proceso debo aplicar para depurar yo esa renta y así establecer la renta líquida a la cual yo le voy a aplicar la tarifa marginal del impuesto de renta para personas naturales. Y con base a eso establecer si me toca a mí presentar, si me toca pagar a mí impuestos después de hacer todo ese procedimiento. Listo, entonces, ¿cuáles serían esas rentas y cuáles son los ingresos que agrupan cada una de esas rentas? Lo miramos aquí enseguida. Entonces, miren, cédulas a tener en cuenta. Entonces encontramos las cédulas de general. Ahí encontramos las rentas de trabajos y las rentas de capital y no laborales. Las cédulas de rentas pensionales, todo lo que tiene que ver con el tema de pensiones. Cédulas de rentas de dividendos y participaciones, aquellas personas que son inversionistas, que tienen una o que otra acción o que son compradoras de bonos de cualquier empresa, ya que esta cotice o no en el mercado. Entonces, dependiendo del origen de mis ingresos, así yo voy a establecer la cédula donde voy a discriminar y hacer la operación para establecer si pago o no impuesto correspondiente al origen de esos ingresos. Ahora bien, en la renta de trabajo, ¿quiénes están? Los salariados, las comisiones, prestaciones sociales, los viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones. En rentas de capital, entonces, las rentas de capital es los ingresos que percibo yo como rentabilidad de alguna inversión. Encontramos los intereses, los rendimientos financieros, los arrendamientos, las regalías, las explotaciones de propiedad intelectual y demás. Las no laborales son las que no se encuentran en las anteriores. Entonces, todas aquellas personas que son comerciantes, que tienen un establecimiento abierto al público, que no tienen un patrón, que no tienen rentas de capital, que no tienen ningún contrato o vínculo comercial con otra entidad, que son sus propios generadores de ingresos, van por la renta de no laborales. Listo, esto es muy importante tenerlo en cuenta para la hora de nosotros realizar nuestra declaración de renta. ¿Por qué? Porque si yo declaro
si yo declaro mis ingresos en una renta, en una cédula, perdón, diferente, yo puedo estar estableciendo un mecanismo, una depuración diferente. ¿Y qué voy a incurrir? Voy a incurrir un error que mañana más tarde, si la DIAN me hace un proceso de fiscalización, yo voy a estar inmerso en una corrección de mi declaración. Y puede llegar a pasar que me toque pagar una sanción por corrección. ¿Por qué? Porque no apliqué, no hice mi declaración de renta sobre la cédula que me corresponde y según el origen de mis ingresos. ¿Ok? Ahora vamos a establecer los plazos o los periodos en los cuales yo voy a tener que realizar mi declaración de renta, como lo estableció al principio de esta conversación la estudiante. Ella mencionó que hoy por hoy, en estos tiempos, en estos días, son los vencimientos para personas jurídicas. Las personas naturales, ¿cuándo comienzan los plazos para declarar de las personas naturales? Empiezan el 12 de agosto de la presente anualidad. ¿Qué ingresos vamos a declarar? Vamos a declarar los ingresos correspondientes al año 2000, ¿qué? 2025. ¿Cuándo empiezan los vencimientos? A partir del 12 de agosto. ¿Cuándo se finalizan? El 26 de octubre. Entonces, mis estimados, ¿qué pasaría si una persona que le corresponde presentar su declaración de renta el 12 y por ahí que oye motivo no la presentó, dejó vencer el plazo? ¿Qué le pasaría? Yo creo que se ganaría una sanción. No, eso no me sirve y que yo creo. Porque ya usted a esta altura del partido no debe de creer. Debe pagar sanción. Debe Si pagar se pasó sanción. un día, así sea un día que se pase, debe pagar la sanción. Sí o sí Así- debe pagar la sanción. Ni siquiera un día, mi Debe presentar estimada. Ni siquiera un y día. pagar sanción. Ni siquiera un día. Si a usted le toca, hagamos el ejemplo que hoy es 12 de agosto y yo, según los últimos dígitos de mi NIT, me corresponde hacerla hoy. Si hoy a las 12:01 yo no presento, a las 12 de la noche, claro está, 12 p.m. Si a las 12 de la noche más un minuto o más un segundo yo no he presentado mi declaración, yo tengo que presentar mi declaración con sanción. ¿Por qué? Porque no presenté a tiempo. ¿Ok? Entonces miren la importancia de presentar sus declaraciones de forma oportuna. Entonces, si usted no presenta de forma oportuna, Daisy, ya te regalo la palabra. Si no presenta de forma oportuna, ya usted se hace acreedor de una sanción. Cuénteme, mi estimada Daisy. Gracias, tutor. Buenas tardes. Sí, Buenas quería tardes. también pues compartir que hay dos diferencias, ¿no? Una que es la sanción por no presentar la declaración y la otra serían los intereses de mora en el caso de que la declaración le salga con saldo a pagar. Entonces también se generan unos intereses moratorios diferentes al saldo que le haya generado la declaración. Es correcto. Muchas gracias, mi estimada Daisy. Porque si la declaración que ustedes presentan da saldo a pagar o un impuesto a cargo, trae la penalidad que debe usted liquidar unos intereses moratorios. ¿Ok? Listo, para que ustedes tengan en cuenta y miren la penalidad o, digamos, no presentar de forma oportuna su declaración hasta dónde se puede complicar el asunto. Listo, ¿A dónde seguimos quedamos entonces. para Los micrófonos, por favor. Ahora bien, profe. Profe, pero ¿cómo sabemos nosotros? ¿Cómo sabe el pongámoslo cliente? todos a ver cómo se entra? Por favor, los micrófonos. ¿Cómo sé yo a mi cliente cuándo le corresponde presentar esa declaración? ¿Cuándo? Entonces, miren, ustedes se van al calendario tributario que anualmente lo emite la DIAN, que es este que tenemos por aquí, y miren los dos últimos dígitos del NIT me van a decir a mí cuándo me toca presentar la declaración de renta. Vamos a ampliarlo aquí un poquito.
para que ustedes puedan verla con mayor facilidad. Para que aprecien mejor. Aquí, listo. En esta diapositiva podemos mirar a ustedes cuándo son los vencimientos, dependiendo, miren la parte de arriba aquí, los últimos dígitos del NIT. Para aquellas personas que sus cédulas terminen del 01 al 05, le corresponde presentar su declaración ¿cuándo? ¿Cuándo? El 12. El 12 de agosto. Ahora le pregunto, si los dos últimos dígitos del NIT son 86, ¿cuándo me corresponde a mí presentar la declaración según el calendario? El 3 de septiembre. 4. 4 de septiembre. El 4 de septiembre. El 4 de septiembre, exacto. Para aquellas personas que dejen pasar el día o el vencimiento que le corresponde presentar su declaración, entonces incurre en la sanción. Y esta sanción puede tener doble penalidad. La sanción mínima y ¿cuál es la otra sanción que pueden afrontar? Los intereses si resulta un impuesto a cargo. ¿Ok? Listo. Eso es muy importante tener en cuenta la fecha de vencimiento. Establecer ustedes mismos si son ya asesores en temas financieros, en temas tributarios, pueden establecer un calendario para no dejar que a sus clientes les puede llegar una sanción por el no presentar a tiempo su declaración de renta. Entonces, miren la importancia de tener claridad sobre cuándo me toca a mí declarar. ¿Listo? Seguimos entonces. Ahora bien, profe, pero ¿en qué formulario debe presentar la declaración una persona natural? Miren, la ley establece que todas las personas natural asimiladas, residentes, como sucesiones líquidas de causantes o residentes deben presentar su declaración en el formulario que 210. Que usted no presentó por el 210, se fue al 110. Esta declaración se va a tener como no presentada. ¿Por qué? Porque usted no está usando el formulario establecido por la DIAN para presentar su declaración. Entonces también hay que tener claro, identificar cuál es el formulario que yo voy a usar. ¿Para qué, profe? Para hacer la declaración a la persona natural. ¿Quiénes declaran por aquí? Declarantes de las personas naturales, asimiladas, residentes y sucesiones líquidas de causantes o residentes. ¿Van por dónde? Por el formulario 210. ¿Claro? ¿Entendido? ¿Hasta dónde vamos? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Seguimos avanzando. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Esta tablita que se encuentra en el artículo 241 del Estatuto Tributario Nacional va a establecer las tarifas marginales a las cuales yo le voy a aplicar a la base o a la renta líquida después que yo le haga la depuración a mis ingresos. Entonces, para aquellas rentas líquidas o aquellas bases que se encuentran del 0 a 1000 VT, esto está dado en VT, hasta 1090 VT, la tarifa marginal del impuesto sobre las rentas es igual a 0. Entonces, las que van de 1090 a 1700, la tarifa marginal es del 19%, pero a esto yo tengo que hacerle un tratamiento. A la base, yo le voy a restar los 1090 y después lo voy a multiplicar por el 19%, o sea, le voy a aplicar la tarifa. Y así sucesivamente voy a aplicar estas tarifas marginales hasta llegar a la última, que es de 31.000 VT en adelante. La tarifa aplicable es el 39%.
¿Ok? Entonces, para que ustedes tengan claridad cuál tarifa o en qué rango se encuentra la renta líquida a la cual usted le va a aplicar esa tarifa para establecer si debo o no pagar impuestos sobre la renta. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta sobre esta tarifa o sobre la tabla? Bueno, listo, seguimos avanzando. Entonces, más adelante vamos a mirar cómo opera la tabla, ¿ok? Listo. Seguimos. Ahora aquí miren, tenemos un caso práctico. Un caso práctico. El señor Marco Aurelio, propietario de establecimiento La Fortuna, obtuvo ingresos por valor de obtuvo ingresos por valor de 126.574.000 pesos en el año inmediatamente anterior, quiere decir en el año 2025, generado por su actividad comercial, venta de prenda de vestir para damas, caballeros y niños. Ahora le pregunto, ¿en qué cédula van estos ingresos? Vamos a devolvernos aquí a las cédulas. ¿En qué cédula van estos ingresos? Un comerciante. ¿Serán en rentas de trabajo, rentas de capital o no laborales? ¿De trabajo? ¿Laborales? De capital, profe. Ojo que no pueden tener, No que no pueden tener esa digamos, entrar en esas lagunas que de trabajo, que de capital, no. ¿Qué se les explicó ahorita? Miren, las rentas de cada renta tiene su tipología o el origen de sus ingresos. Si es una persona que no es salariada, que no gana comisión, que no es prestación social, no tiene que ir por renta de trabajo. Si es una persona o sus ingresos no provienen de intereses, de rendimiento, de financiero, regalías o explotación, no pueden ir por renta de capital. Pero en las normas laborales, ¿quiénes se encuentran? Los que no clasifiquen aquí. Entonces, si es una persona que es un vendedor, no está aquí en renta de trabajo, no está aquí en renta de capital, entonces, ¿dónde va a ir? A la renta de los no laborales. Eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. El origen o la procedencia de esos ingresos para establecer dónde voy a llevar yo esos ingresos. Hay que tener mucho cuidado y ser muy detallista a la hora de establecer los orígenes de los ingresos. ¿Para qué? Para poder declararlo. Listo. Seguimos con el caso práctico. Ahora bien, este señor Marco Aurelio, que vende prendas para damas, caballeros y niños, el señor Marco Aurelio se encuentra por allá en Galerías, tiene un establecimiento abierto al público, tiene unos costos, miren, costos procedentes, quiere decir que esos costos, pues la compra de mercancía que él hace a sus proveedores y con base a eso, pues, tiene sus ingresos. Tiene unos gastos de venta de 10 millones de pesos y tiene unos gastos de funcionamiento de 9 millones de pesos. Todo lo anterior relacionado con la actividad productora del ingreso. ¿Cuál es la actividad productora del ingreso? La venta de prendas de vestir para damas, caballeros y niños. ¿Qué quiere decir eso? Que a estos ingresos que tiene el señor Marco Aurelio, los 126, yo le voy a deducir o restar, como ustedes quieran, yo le voy a deducir sus costos, los gastos de venta y los gastos de funcionamiento. Ahora yo tengo que establecer o tengo que tener en cuenta cuáles son o cuál es el valor de la VT del año 2025. Ahora ustedes me dirán, profe, ¿por qué voy a tener en cuenta la VT del 2025 si él va a declarar es en el año 2026? Porque recuerden que el año gravable que se está presentando es el 2025 y todos los cálculos que se harán en esta declaración
van a ser con base a la VT del 2025, pero hay una excepción cuando no se utiliza la de 2025. Ahora se las comento. Listo, teniendo en cuenta eso, bueno, vamos a establecer, vamos a depurar la renta. Entonces tenemos un ingreso. A esos ingresos vamos a hacer la operación. Le deducimos los costos, los gastos de funcionamiento, los gastos de venta y los costos. Y tenemos una renta líquida de ¿cuánto? De 62.422.000. ¿Qué me dice el procedimiento? Miren aquí el procedimiento en la tabla. ¿Qué me dice el procedimiento? Una vez establecida mi renta líquida, yo tengo que convertir esta renta líquida, estos 19, yo los voy a convertir ¿a qué? A VT. Entonces, ¿cómo los convierto? Dividiendo, yo divido los 62.422.000, yo lo divido sobre el valor de la VT. Este valor de la VT, los divido. ¿Cuántas VT me representan? Miren, esta renta líquida en su equivalencia a la VT da como resultado 1.253. Aquí en los 1.253 me remito yo a la tabla. Ahora les pregunto, 1.253, ¿en qué rango está? 1.253. 19%. En el 19%, en el rango 2, ¿cierto? Aquí se encuentra. Entonces, ¿qué me dice el artículo 241? Venga, a la base resultante de la conversión VT le voy a restar yo los 1.090 y luego lo voy a multiplicar por el 19% para establecer qué impuesto me corresponde a mí. ¿Listo? Entonces, los 1.253, yo le resto los 1.090. ¿Cuánto tenemos? 1.100. Tenemos a los 1.253, le resto los 1.090, tenemos 163 VT, pero la tabla me dice, luego aplique la tarifa marginal. Entonces, yo a esos 163 le aplico la tarifa marginal. ¿Cuánto tengo? 163 por el 19%. 31. 31, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo, mire, 30.97%. Perdón, 30.97 VT. 30.97 VT. Esos 30.97 VT o 31, si lo quieren aproximar, ¿qué hago yo para establecer o para convertirlos a pesos? Esas 30 VT.97 la multiplico por el valor de VT del año gravable, que son los 49.799, y esto me da un impuesto a cargo de 1.542.000 pesos. O sea que este señor, para el año 2025, ¿cuánto va a pagar por impuesto a la renta? 1.542.000. 1.542.000. Listo. Esto, si el señor Marco Aurelio presenta de forma ¿qué? ¿De forma qué? ¿Oportuna? Oportuna y a tiempo. Oportuna. Bueno, vamos a hacer un ejemplo aquí más chévere. Supongamos que estamos por allá en el 13 de, vamos a poner el 15 de, bueno, vamos a decir que estos plazos es del 15 de agosto, le corresponde presentarlo el 15 de agosto, el 15 de agosto. Pero el señor Marco Aurelio no la presentó el 15 de agosto, sino que la presentó el 14 de septiembre. ¿Qué pasa ahí, mis estimados? ¿Qué pasa si debe pagar sanción más los intereses de mora desde el 15 de agosto hasta el 14 de septiembre? Debe pagar una sanción, él le correspondía el 15, ¿cierto? Debe corresponder o pagar una sanción correspondiente a su declaración de renta. ¿Por qué? Porque en vez de pagarla, presentar el 15, presentó fue el 14 de septiembre. Entonces, ¿cómo se establece la sanción por extemporaneidad?
La extensión de temporalidad dice que es el 5% mes vencido o fracción de mes. ¿Qué quiere decir? Miren que aquí, bueno, prácticamente aquí hay un mes. Del 15 al 14 hay un mes. Quiere decir que a él le corresponde pagar el 5% sobre el valor de ese impuesto. Entonces, yo a este valor, yo lo multiplico por el 5%. Está el por aquí. Aquí el por, el 5%. ¿Quién me ayuda con el cálculo ese? El 5% de 1.542 para un mes. 77.100. 37.100. Él pagará eso con 37. 77, profe. ¿Cómo así? 37. No, profe, 77.100. 77. Ah, 77. 113. 100. Ujú. Bueno. ¿Así? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ahora la pregunta mía es, ¿pagaría esos 77.100? ¿Quién me Más puede la decir? sanción. No, tiene que pagar la Debe Más el pagar la impuesto. sanción. Por eso, la Más el sanción es esta. impuesto. Por eso, la sanción es esta. 1.542 más los 77.100. Los intereses de mora. Bueno, ¿quién me puede? Sí Más será el IVA. que pagaría esos 77. Laureano, ¿qué dice Laureano? A ver, Laureano. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Profe, yo quería hacerle una pregunta. ¿Qué pasaría si la persona no hace la declaración así con el tiempo y que ya no la llegase a hacer? Lo multa. Bueno, si una persona pasa el tiempo y no hace la declaración, la administración tiene hasta 5 años, para hacerle el proceso de fiscalización. Si luego que pasen esos 5 años, ya la obligación entra en prescripción. Hay que mirar si en esos 5 años la administración no profiere ningún acto administrativo que amplíe ese plazo de 5 años. Hablando vulgarmente, si esa persona en los 5 años a DIAN no le notificó, no le profirió ningún acto administrativo, como dice uno, coronó. Pasó de agache porque la DIAN nunca lo prefirió, lo requirió, nunca le hizo ninguna notificación. Entonces ya la deuda entra en prescripción, ¿ya? Entonces se vuelve una deuda incobrable porque no hay un título valor, porque las declaraciones de renta gozan de ese mérito, se convierte en un título valor. Y por eso es que la DIAN hace exigente el pago de ese impuesto, porque eso toma valor, ¿ya? Es un título ejecutable, una declaración de renta. Entonces, mis estimados, si pasa el tiempo, los 5 años, y no entonces, si no la DIAN no lo requiere, no hay ninguna notificación, pasa de agache y se libra. Pero en esos 5 años te puede preferir, te puede notificar la DIAN, te puede hacer un emplazamiento y entonces la sanción se hace más onerosa porque se duplica los porcentajes cuando haya emplazamiento para declarar. Ahora, la pregunta mía es, ¿sí va a pagar esos 77 como sanción? Sí, señor. Vamos a darle la palabra a Jenny, que tiene la mano alzada. Jenny. O Jani, perdón. Janet. Izquierda. ¿Qué pasa si yo, por lo menos yo soy declarante Sí. y un año no se pagó? Ahí está la multa y está cobrando IVA y todo eso. Eso va larguísimo. Y el siguiente año. Pero escúchame, Jenny. No mezcles un impuesto con otro, porque me dijiste IVA. Y el IVA es totalmente diferente al impuesto a la renta, ¿ok? Para tener claridad en eso. Bueno, Listo, vamos, seguimos. Sí, Ajá. señor. Y el siguiente año, pues yo presento mi declaración, pero esa deuda está ahí, sigue ahí, la deuda sigue ahí. Ajá. Bueno, te pregunto una cosa. Cuando tú me dices la deuda sigue ahí,
es porque ya presentaste tu declaración o no la presentaste. Un año se pasó la fecha y no se presentó. El año siguiente, 3 años para acá se ha presentado, pero la deuda está ahí, porque yo cada vez que entro a la página, la deuda está ahí y va subiendo. Por eso, usted me está diciendo que usted un año se presentó y luego el otro no lo presentaste. Es que te entiendo, ¿no? Exactamente. Y bueno, el siguiente si ese año que no presentaste, aplica lo que le dije al compañero. Si un año que usted no presentó, se le olvidó, no se ha presentado y usted ha dejado eso ahí, ¿qué pasa? El año que no presentaste, la penalidad que tiene, uno, la sanción te va a cambiar, porque la sanción te va a ir cambiando con respecto al año y al valor de la SUBT, ¿cierto? Y dos, los intereses no te los van a cobrar desde la fecha de presentación, te lo van a cobrar desde la fecha de su vencimiento. Entonces tendrías que esperar los 5 años de los que le hablé para que esa declaración no se vuelva ya, digamos, pierda esa condición y se vuelva una deuda que prescribe en el tiempo si no hay una notificación previa. ¿Ok? Listo. Tutor, disculpe, por ejemplo, o sea, la deuda no es acumulativa. O sea, si la declaración, es que hay que tener en cuenta una cosa. Primero, si no se presenta la declaración, si usted no presenta la declaración y la DIAN no lo requiere, pues va a llegar el tiempo en que ya esa deuda, después de 5 años, ya la DIAN no puede exigir que usted declare y entra en prescripción. Esa es una condición. Otra, si usted declaró, pero no pagó, esa deuda la va a tener ahí. El impuesto a cargo no le va a cambiar. Lo que le va a cambiar son los intereses, que eso con el tiempo va a ir sumando, va a ir sumando, va a ir sumando. Cuando viene a ver, eso se le va a convertir en una bola de nieve. Son dos condiciones diferentes. El no declarar y el declarar y no pagar. ¿Ok? Ah, ya entiendo. Por ejemplo, 2024 quizás hizo la declaración, no la pagó, quedó eso ahí. Pasó el 2025, hizo la declaración, esa sí la pagó, no tiene nada que ver con 2024, solo que aquella tiene un tipo, ya pues comenzarían a cobrarle la sanción de acuerdo al año y pues a la vigencia en el que se hizo esa declaración. Es correcto, porque no te pueden sumar un valor con otro, ¿no? Porque cada año tiene una connotación diferente. ¿Listo? Vamos con Daisy y luego vamos con Sara Isabel. Daisy, coméntame. Gracias, profe. Es que tengo 2 inquietudes. La primera, el estatuto tributario, donde menciona la extemporaneidad por el no pago de la sanción por no declarar, es el 643. Pero Sí. entonces acá estoy leyendo y dice que en el caso de la omisión que refiere a la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios es del 20%. Entonces ahí tengo duda con respecto de... Lo que pasa es que acá yo sé que es diferentes porcentajes de acuerdo con lo que se esté declarando. Entonces puede ser si se hizo consignaciones en el exterior, el gravamen a los movimientos financieros, a la declaración de ingresos y patrimonio. O sea, es decir, hay varios ítems. Pero no sé si este número 1, este literal número 1, corresponda al de la declaración de renta en general. Sí, por eso les decía a ustedes que una vez que no se declare renta, que usted omiso, como tú acabaste de decir, que esté omiso y la DIAN le profiera alguna notificación o hay un emplazamiento por parte de la DIAN, algún requerimiento, ya vas a pasar de declarar con un 5% a un 10%, ¿ya? Entonces, a medida que la DIAN te va empujando a que hagas tu declaración, la penalidad se vuelve más onerosa porque los porcentajes se van a ir incrementando, ¿ya? Entonces, eso es prácticamente lo que usted está diciendo. Ya no es del 5, sino que es del 10, ya no se convierte en el 10, sino que se convierte en el 20, ¿ya? Entonces, miren cómo el no declarar a tiempo, eso te va a traer una serie de complicaciones. Y por eso se debe tener en cuenta mucho eso, los tiempos, los plazos y las condiciones que establece la DIAN para declarar. ¿Ya? Listo, Pero gracias entonces, esa progresividad se hace como cada año, es decir, ¿esto ya está estipulado
¿O es cuando la DIAN empiece a hacer la intervención a la persona que debió declarar? Es decir, ese 5, ese 10, ese 20, progresivamente cada cuánto se va a incrementar ese porcentaje. Eso tenemos que mirar, consultar el procedimiento tributario. ¿Por qué? Porque si yo como persona natural, por allá, después de 2, 3 años, la DIAN no me profiere ningún acto y yo por voluntad propia hago mi declaración, yo sigo declarando con base al 5% por extemporaneidad y aplicando los intereses correspondientes a la fecha, que la fecha oportuna de presentación. Arrastro todos esos intereses de ese año, de esos 3 años, y realizo mi declaración. ¿Por qué? Porque la DIAN no me ha proferido ningún acto, no me ha emplazado, no me ha notificado y las condiciones se mantienen. Luego que ya la DIAN establece cualquier procedimiento de fiscalización, entonces sí la penalidad aumenta. Entonces ya eso está establecido, que es el 5, que pasa el 10, luego que pasa el 20. Pero ya eso está establecido. Nada tiene que ver con un año independiente a otro. Ya la DIAN tiene establecido su procedimiento tributario. Ya que eso lo puedes encontrar por allá del artículo 713 o 714 en adelante. Ahí encuentras todo lo que tiene que ver con el procedimiento tributario y cuáles son las condiciones que hay que cumplir y cuál es la penalidad dependiendo a la que tú te vas a enfrentar. Por lo menos la sanción de extemporaneidad es el 5% fracción de mes. Luego que la DIAN te profiere el emplazamiento ya no es el 5, sino el 10%. ¿Ya? Entonces la penalidad se vuelve más onerosa. Entonces, lo voy a aterrizar correspondiente a esta sanción. Miren, esta sanción, hay una sanción que se llama la sanción mínima. Por eso yo le decía, va a pagar los 77,000 pesos. No los va a pagar. ¿Sabe por qué no los va a pagar? Porque él tiene que pagar la sanción mínima. Este valor, después que yo aplique este porcentaje de sanción y se quede por debajo de la sanción mínima correspondiente al año a declarar, por eso ahí les hago énfasis en el año que usted va a declarar es 2026. Ahora, ¿quién me dice cuánto vale la VT para el 2026? Creo que son 52. ¿Quién me da el dato? Son 52,374. 324, ¿cierto? 374. ¿3 qué? No te escucho bien, disculpa. 774. 74, ¿cierto? Sí. Ahora bien, la DIAN estableció por resolución que la sanción mínima es correspondiente a ¿cuánto? A 10 VT. Vamos a hacerlo aquí un poquito más limpio. 10 VT. Y esto multipliquen 52,374 por 10. Esto da más o menos 500, ¿qué? 23,000. 23,000. 740. 740. O sea que se quede en 24,000. 524,000. Entonces, miren ustedes, lo que ustedes... Disculpen los micrófonos, por favor. Los micrófonos. Bueno, miren. Lo que ustedes pensaban que era un simple 5% de 77,000 pesos, la DIAN me dice, oh, ¿Qué vos? Profe, no se escucha. Que alguien lo silenció. ok, qué pena. Listo, vamos otra vez. Entonces, miren, les decía, la DIAN no permite que usted, aplicando la penalidad del 5% antes del emplazamiento, vaya a pagar 77,000 pesos. La sanción mínima, ninguna sanción, ya sea por corrección, por extemporaneidad, por lo que ustedes quieran llamar, en ninguna de las declaraciones, ya sea de renta, de IVA, de retención en la fuente, impuesto al consumo, no puede ser inferior a 524,000 pesos. Entonces, ahorita yo les decía, vamos a mirar cuándo no se tiene en cuenta el valor del VT del año gravable. ¿Cuándo no se tiene en cuenta? Cuando se va a calcular sanción. La sanción se aplica por el valor del VT del año
en curso en el año en que toque declarar. ¿Por qué? Ay, profe, ¿por qué si es de 2025? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? No se coge la VTEL del 2025, pero sí se coge la VTEL de 2026. ¿Por qué? Esa es la fecha en que se pone al día. No, señorito. Bueno, más o menos, más o menos. ¿Por qué? ¿Por el valor del qué? ¿Por el valor del qué? ¿Por el valor del qué, Claudia? ¿Del VT actual? No, señor, por el valor del dinero en el tiempo. ¿Por qué? Porque estas 10 VT del año, si yo multiplico 10 VT, aquí fácilmente me da 498,000 pesos. La administración va a dejar de percibir alrededor de 26,000 pesos si esta persona declara o paga su sanción con respecto al año, a la VT del año inmediatamente anterior. Se pierde el valor de dinero en el tiempo. Entonces esa sanción, aunque sea correspondiente por el año grabable inmediato anterior, tiene que atraerla al valor futuro. ¿Y cuál es el valor futuro? Los 52,374 VT. Entonces toda sanción se debe calcular, para que se lo aprendan de calilla o de memoria, tiene que calcularse sobre el valor de la VT en el año en que se va a presentar. Quiere decir, mis estimados, que si usted le tocaba presentar la declaración de renta por allá en el 2022, usted no lo hizo y lo va a presentar ahora en el 2026, usted no va a calcular la sanción con la VT del 2026, no señor, del 2022, no señor. Tiene que calcular la sanción con el valor de la VT del 2026, porque qué tal que una persona que tiene que presentar su declaración de renta por allá en el 2021 no lo hizo y va a aplicar la sanción con la VT del año 2021, se queda por debajo de la sanción mínima que se establece anualmente. Y dos, pues, el valor de dinero en el tiempo. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, toda sanción se calcula teniendo en cuenta el año en que se va a presentar la declaración, no el año del vencimiento. Son dos tiempos diferentes. Cuando me tocaba mi vencimiento y cuando voy a presentar mi declaración. Entonces, para usted evitarse todo este problema de sanciones y demás y de interés, presente a tiempo y pague a tiempo. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Claudia, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo, es que es una duda que me surgió ahorita, es que pues el ejemplo que nos está dando es cuando da un valor de renta a pagar, ¿sí? Ajá, sí. Pero por ejemplo, la renta da valor cero o en su defecto trae un saldo a favor, ¿cómo se procede en ese caso? Para establecer la sanción. Sí, señor. Bueno, para establecer la sanción, primero, si es un saldo cero, usted va a tener que remitirse a los ingresos. O sea, cuando no hay impuesto a cargo, la sanción se vuelve más onerosa porque te van a cobrar el 0,5 de los ingresos del periodo. ¿Ya? Miren que ya se van a los ingresos. La sanción se puede convertir más onerosa. Ahora, si hay un saldo, que mi declaración yo la hice y cuando me tocaba corresponder, presentar mi declaración, me dio un saldo a favor. Entonces, cuando yo voy a hacer mi declaración, yo voy a mirar si mi declaración voy a tener un saldo menor o un saldo mayor a pagar sobre la declaración inicial y la final que voy a hacer. Y sobre esa diferencia, yo voy a establecer la sanción. ¿Ya? Entonces, voy a escoger yo la diferencia entre el mayor saldo a valor a pagar o el menor saldo a favor y le aplico la sanción. Entonces, miren la disyuntiva que se presenta ahí cuando no se presenta a tiempo y hay toda esta clase de aristas, que si no hay sanción, que si no hay impuesto a cargo. Yo, para evitarme esos dolores de cabeza de que al cliente le toque recurrir o aplicar la tarifa marginal, ya sea a los ingresos o al patrimonio, si no hay ingresos,
Entonces yo lo que trato es que le dé un saldo mínimo a pagar para yo establecer esa sanción y que al cliente pues le salga menos onerosa la penalidad. Para eso estamos nosotros y para eso nosotros tenemos que tener en cuenta cada una de esas aristas y poder nosotros maniobrar y traer esas condiciones que favorezcan al contribuyente o al declarante de ese impuesto. Vamos con Laurentino. Hola, profe. Otra preguntita. Por ejemplo, yo soy declarante y he estado haciendo la declaración al día. Entonces ahí me aparece, por ejemplo, al día tengo un 50% y a favor tengo otro 50%. ¿Cómo así? Que si al día tengo el 50% y ahí le ¿cómo así? aparece a uno, arriba donde voy a descargar la exógena, digamos, ahí me aparece, digamos, ahí me dice al día un 50% y saldo a favor un 50%. Ahí me aparece que tengo un saldo mire. Lo que pasa es que tú me estás diciendo es, cuando uno entra a la plataforma de la DIAN, hay un tablero, ¿no? Hay un tablero que te dice, deudas vencidas y excedente. Eso es lo que tú dices. Cuando tú tienes deuda vencida, pues la DIAN a lo que tú entras a tu plataforma, la DIAN te dice, ojo, que me debes tú o el contribuyente se encuentra, tienes un 50% de deuda vencida o tienes un 50% en excedente. Entonces, si es procedente, tú lo que puedes hacer un cruce entre lo vencido y el excedente que tienes. Si estás arrastrando un excedente de los años anteriores, puedes cruzar. O para evitarte eso, puedes pagar el impuesto que debas y hacer 50%, porque ahí lo que hay es un gráfico que te está diciendo qué tanto de cumplimiento tienes, si tienes deuda vencida o si tienes excedente, pero eso nada tiene que ver con el tema de la declaración de renta. Ese gráfico que tienes ahí es el resultado de todas las actuaciones que tú has hecho. Ya cuando tú declaras renta, te aparecen eso. Si una persona que nunca ha declarado, ahí tiene su 100%, pero es un gráfico que no te representa nada. Lo que te va a representar, eso es de forma informativa, que te está diciendo cuáles son las condiciones que tienes tú frente a la DIAN. Y ese 50% que tú estás diciendo es que tienes el 50% de tus deudas vencidas con la DIAN y el otro 50% puede estar al día. ¿Ya? Profe, es que me dice al día 50% y saldo a favor el 50%. Ah, por eso, porque, o sea, cumpliste con tus declaraciones, estás bien. Ese 50% es un saldo a favor que tú tienes, que me imagino que usted es declarante y viene arrastrando un saldo a favor de vigencias anteriores y él te lo va arrastrando, te lo va arrastrando. ¿Cómo se te quita ese 50%? Que tú lo compenses con un impuesto que tengas que pagar, que sea de la misma categoría, sea renta o sea IVA, tú lo compenses, tú te lo descuentes, o en su defecto, pues le hagas la reclamación a la DIAN para que te devuelva ese dinero, ¿ya? Y así, pues, tú puedas ver ahí en el gráfico de la DIAN un 100%, pero eso no es relevante en cuanto a impuestos. Ese es, digamos, el comportamiento que tú tienes frente a tus obligaciones con la DIAN. ¿Listo, Laurentino? Vale, pues, muchas gracias. Listo. Bueno, ahora, listo, ya estableciendo esto, bueno, ya aquí, según el caso práctico del señor Laurentino, pues vamos a borrar esto aquí de las sanciones para que ustedes les tengan en cuenta. El señor Laurentino, aplicando el procedimiento, pues tiene un saldo a pagar de 1.542.000 pesos. Ahora, la DIAN establece unos canales. ¿Cuáles son esos canales que tiene el contribuyente para pagar el impuesto a la renta una vez ya haga su declaración, ya hizo su declaración, depuró todo y le dio un impuesto a cargo, como el señor Laurentino en el caso práctico? Tiene dos formas de pagar. Una, entra a su plataforma de la DIAN, y trayendo a colación lo que dijo Laurentino, entra en la tortica que le aparece iniciando, ahí le dice deudas vencidas, cliquea en deudas vencidas, él le trae cuál es la obligación que está vencida y le genera, miren, este 490. Usted después que le da ahí generar, él solo descarga, o usted va ahí a la plataforma de la DIAN y ahí dice mis recibos electrónicos y ahí también se lo genera, lo descarga y lo paga en cualquier banco. Lo firma en la parte de abajo y lo declara y lo paga en cualquier banco. Imprime dos ejemplares al láser, lo lleva a cualquier banco y cumple con su obligación. Otra es que usted hace uso también de mis
recibos en línea, no sé cómo más o menos dice así, creo que son mis recibos, y lo puede pagar directamente por el botón PSE. Esas dos condiciones tiene la DIAN para que usted pueda pagar su impuesto. ¿Ok? ¿Claros? Entonces, miren, por qué es importante nosotros... ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Y si el contribuyente no tiene para hacer el pago inmediato, la DIAN da a otros plazos o tiene que ser inmediato el pago? Bueno, eso es muy buena pregunta. Si el contribuyente no tiene cómo pagar de forma inmediata, él puede dejar esa declaración en stand-by momentáneamente, pero ¿qué pasa? Eso le va a ir corriendo tomando intereses. A medida que va pasando el tiempo, eso le va ganando unos intereses hasta que usted se ponga al día con la obligación que tiene. O sea, no le va a pasar, no, que después que usted presente a tiempo, usted lo puede pagar 2, 3, 4, 5 días, hasta un mes. Tiene usted 2, 3 meses para pagarla. Lo malo es que usted va a pagar unos intereses después que usted presente. Ustedes para que no tengan dolores de cabeza, usted lo que tiene es que decirle, venga, usted tal día se le presenta, su declaración se presentó y si tiene cómo pagar, lo pagó y mata esa obligación. Si no tiene, bueno, la deuda la tiene ahí hasta que la DIAN, mediante un proceso de cobro, pues haga exigible el pago de esa obligación. Entonces, la DIAN lo notifica por correo, venga, señor Juan David, venga, señora Daisy, señora Jacqueline, señora Luisa, señor Laurentino, usted tiene tal obligación pendiente, evite inconveniente, proceso de fiscalización, ahí le va haciendo como un persuasivo, ¿no? Si usted se hace loco con la obligación que la tiene ahí y no la paga, entonces la DIAN viene un proceso de cobro coactivo. Entonces, ¿qué es el cobro coactivo? Le manda una notificación, luego de la notificación, si usted no sigue en mora, lo que hace es que la DIAN hace un proceso ya de cobro coactivo y procede a medidas cautelares, a embargarle las cuentas que tenga el contribuyente. ¿Para qué? Retenerle esos recursos. Y si usted no llega a un acuerdo de conciliación de pago sobre esa deuda, la DIAN toma esos recursos y se cancela la obligación que usted tiene con la administración. Después que usted declare, tiene que pagar. Después que usted declare o haga su declaración y esta resulte con impuesto a cargo, tiene que pagarla en cualquier momento. Se le hace exigible la DIAN. ¿Ok? Entonces es muy importante tener cuenta. Que usted declaró y no le dio saldo a pagar. Bueno, no hay ningún problema. Usted cumple con la obligación de presentarla, aunque no vaya a pagar. Porque muchas personas dicen, ay, pero es que yo presté mi cuenta, ¿qué tal? Y me toca declarar. Sí, es posible que le toque declarar, pero es posible también que no le toque pagar impuestos. Una cosa es declarar, cumplir con la obligatoriedad que usted tiene de hacer su declaración de renta, pero después de aplicarle todo el procedimiento que vimos anteriormente, se va a establecer si le toca o no pagar impuestos. Una cosa es pagar impuestos, que es la salida de dinero, y otra cosa es cumplir con la obligación de presentar la declaración. Listo, mis estimados. Entonces, por hoy hemos llegado al final de esta charla, que todo lo que tiene que ver así a grosso modo sobre el trasegar, sobre el impuesto de rentas sobre personas naturales. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son las sanciones? Y demás aristas que trae el que usted sea objeto o que tenga la obligatoriedad o que le asista a presentar declaración de impuestos sobre la renta. Te escuchemos, Daisy. Gracias, profe. Discúlpeme, voy a hacer una pregunta y no sé si de pronto ya había tocado el tema. ¿Cómo hace una persona para saber si le toca declarar? Ya en las diapositivas anteriores, no sé si usted estaba, se estableció cuáles son las condiciones que debe cumplir. Mire, cuáles son las condiciones que le debe cumplir una persona si debes, mire, aquí las tenemos. Si tiene el patrimonio bruto del año anterior superó los 224, si tiene ingresos por 69,718, si tiene compras por 69,718, si compró con tarjeta crédito o débito por el año inmediatamente anterior por 69,718,
o si prestó su cuenta para que le hicieran consignaciones o depósitos, o tienes inversiones superiores a estos valores. Entonces, si cumple con una de esas condiciones, automáticamente le toca declarar le toca declarar renta por el año inmediatamente anterior, quiere decir por el año 2025. Si cumple una de esas condiciones, se convierte en declarante de renta, aunque sea nada más por un solo año. Si el año inmediatamente anterior no cumple con ninguna de las condiciones que establece la DIAN por allá en octubre, en noviembre, cada vez que sale la resolución y establece cuáles son las condiciones, pues no presenta su declaración, aunque el año inmediatamente anterior le haya tocado declarar. ¿Por qué? Porque cumplió con alguna de esas condiciones que estableció la DIAN. ¿Ok? Profe, pero solo para terminar ese tema, profe, pero digamos si una persona tiene duda, por ejemplo, en cuanto a sus ingresos, digamos que la DIAN envía un correo diciéndole a usted ese año tiene la obligatoriedad o es responsable de renta, o uno ingresando directamente a la página de la DIAN, no sé, a través de las exógenas, uno puede saber si le toca o no declarar. Pues bueno, ahorita mismo la DIAN, a manera de persuadir los contribuyentes, está mandando ese tipo de correos, pero no es obligatorio de la DIAN. ¿Por qué? Porque quien debe conocer digamos, su comportamiento financiero debe ser el contribuyente. ¿Cuáles son esos mecanismos que tiene el contribuyente para saber si o no tiene la obligatoriedad? Uno, sus extractos bancarios para mirar el movimiento. Dos, si es una persona, si un asalariado, pues todas las empresas están obligadas a emitir el certificado de ingreso y retención. Con el certificado de ingreso y retención que les pide su empresa, ahí usted se da cuenta si pasó los ingresos, si tuvo ingresos superiores al año anterior o si cumplió con esos topes. Dos, mediante la DIAN, mediante el reporte de la exógena, usted entra, baja el reporte y ahí también se da cuenta si compró, si tuvo ingresos, si tuvo consignaciones. Ya, la DIAN ahora tiene muchos mecanismos para avisarle al cliente, pero si la DIAN no le avisa por correo, por ninguna de estas anteriores que les mencioné, la obligatoriedad recae sobre el contribuyente, porque el contribuyente es quien debe tener de forma clara sus condiciones. Ay, que es que la DIAN no me notificó, no, porque es que si usted no conoce la ley, no le exime de la responsabilidad. Entonces, para eso debe estar consultando a un contador, o usted debe tener clara cuáles son sus movimientos durante el año, descargar su último o pedirle a su entidad financiera que le regale el certificado tributario. Ahí le sale cuánto ingresó, cuánto movió, cuánto le retuvieron con los gravames de movimiento financiero y demás. O en caso, pues entra a su plataforma de la DIAN, baje la información exógena, que la tienen ahí, que dice que consultar exógena, y ahí viene todo lo relacionado con su vínculo comercial y laboral del año inmediatamente anterior. ¿Listo, mis estimados? Listo, mi estimado. Entonces, si no hay más preguntas, pues, bueno, Mónica. No, profe, qué pena, iba a reaccionar y levanté la mano. Qué pena con su merced. Bueno, listo, mis estimados. Entonces, no siendo más, pues damos por terminada la sesión de hoy. Espero pues les haya servido en su vida profesional. Estos espacios pues son para eso. Entonces, mis estimados, nos vemos en una próxima. Que tengan una feliz noche. No sin antes decirle pues lo que luego confirmaron el CIPAS, pueden hacerlo en el campus, y los esperamos el día martes para nuestra última web conferencia para despejar dudas sobre la fase número 5. ¿Listo? Sin más, entonces que tenga una feliz noche y que mi Dios me los bendiga. Gracias por asistir. Gracias, profe. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias, feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche.